Y ahora vamos a recibir, como cada 2 lunes, a Ingrid Álvarez Rivadeneira. Ella trabaja para la empresa Metrix, especializada en la lectura de la conversación digital. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué noches. tal? Muy bien, gracias. Felicidades a todas las mamás. Felicidades otra vez a todas las mamás que hayan sido muy festejadas. Todavía no se acaba el día, así que sígalas apapachando Exacto. sin reparos, ¿sí? Y si se sigue mañana y pasado, tampoco Que nadie se va a continúe quejar. toda la semana. Así es, así es. Pues como ha continuado toda la semana este tema, Ingrid, hoy se cumple una semana del desplome de este convoy en la línea 12 del metro de la Ciudad de México y pues buena parte de la conversación digital ha estado acaparada por ese tema toda esta semana, ¿no? Sí, claro, pues la verdad es que se llevó arriba del 50% de los principales temas de la agenda pública, entonces por supuesto que ha sido un tema muy relevante no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional e incluso internacional, porque incluso fue retomado por medios de distintos países. Claro. Y acá, esta vez, tú siempre nos presentas los números, las cifras, los datos desagradados, pero ahora los presentaron de una manera distinta, que me pareció muy interesante, en 4 fases que ha tenido desde su perspectiva este tema en la semana. A ver, ¿por qué no vemos la primera diapositiva del reporte, Ingrid, y nos explicas primero cómo está este nuevo modelo que nos presentas hoy para que podamos leer los datos sobre este tema que es el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México? Vamos a la primera diapositiva, Leo, por favor. Sí, listo. Bueno, mira, te cuento un poco, parte de lo que nosotros hacemos, pues precisamente es, pues, a través de toda esta data que obtenemos, pues vemos cómo sacarle más provecho, ¿no? Y en este caso son 2 días los que están medidos aquí específicamente, que fueron los 2 días donde fue el boom de información, aunque en la semana se ha seguido dando información respecto a este tema. Sin embargo, en el 3 de mayo y el 4 de mayo, pues fue donde se dio el volumen de conversación más relevante relacionado a esto. Y pues aquí nos permitimos hacer un zoom específicamente en las horas de ese día para ir entendiendo cómo evolucionaba la conversación, porque uno que estuvo, la verdad es que yo en cuanto supe que pasó, estuve muy atenta al tema, las tendencias, líderes de opinión, cómo fue trascendiendo la información. Y pues nos parecía interesante poder entender cómo fue cambiando la conversación poco a poco hasta donde terminó, que es prácticamente lo que estamos viendo ya en el resto de la semana. Estas 4 fases, pues bueno, las dividimos en la primera etapa, que es un periodo, digamos, corto de horas del primer día, donde principalmente se dio información general, ¿no? El anuncio de que había sucedido este incidente y todo lo que se dio en medios tradicionales. Y pues bueno, los videos, ¿no? De cómo se cayó, o sea, todo este tema de poder anunciar qué era lo que había pasado y llamar la atención tanto por parte de los medios como la opinión pública, que se metió muy rápido a este tema. Luego una segunda etapa que está dividida, la primera cresta que vemos ahí, que es la cresta más importante del tema en estos 2 días. La segunda etapa que estuvo más relacionada ya con un tema de calidad y el diseño de la línea 12, ¿no? Que ya aquí empezaron a salir algunos temas pues negativos hacia distintos funcionarios. Una tercera etapa ya más adelante, el 4 de mayo, donde ya empezaron a salir cuestiones de toda la negligencia que se acusaba en redes sociales. Y la última etapa, que ya se transformó en recriminaciones hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, fue muy interesante poder evaluar toda esta data en estas 4 etapas, porque en los distintos análisis que lanzamos, con esta división pudimos ver los cambios de conversación y claramente cómo fue sucediendo todo en medios digitales. Ya, y ahí justamente me llamó mucho la atención porque, como bien lo dijiste, ya se trata solo de un periodo de apenas 2 días. Sí. Eh, ¿A qué se debe que este tema en particular haya tenido esta evolución tan cambiante de una cosa a otra, que empieza con pues la necesidad de informarse y termina
con un juicio claro hacia una persona en específico respecto de la responsabilidad del hecho? Pues mira, esto se debe a distintos factores que nosotros estamos viendo en las arenas de los medios digitales. Por un lado, tiene que ver con pues el momento en el que se dio todo el caso, todo el incidente, y que estamos muy cerca también de las elecciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos fue un movimiento muy rápido de esta información, por supuesto, primero por medios de comunicación y luego el comportamiento de la curva, como vemos que sube y luego empieza a bajar poco a poco, es que realmente la opinión pública retomó la información y la fue utilizando en diferentes maneras, pero a través de líderes de opinión, usuarios con mucha influencia en medios digitales, pues se fueron moviendo las líneas hacia un lado o hacia el otro. Entonces, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, aquí parte de lo interesante es que en la primera etapa, que aquí es un análisis de algunas horas, de las primeras horas, porque nosotros queríamos ver qué había pasado en ese momento, definitivamente fue información general sobre el tema, pero en un segundo lugar, la segunda línea de conversación y las tendencias que pudimos ver como trending topics en Twitter estaban relacionadas con Marcelo Ebrard y con Mario Delgado. Entonces, y aquí ya se empezaban a hacer acusaciones de que ellos tenían la responsabilidad y se comenzaron a recordar, pues, los distintos escándalos que ya habían sido asociados con la línea 12, ¿no? Porque además tenemos que agregar que es un tema que sí tuvo un boom por este caso, por este incidente en específico, pero ya en años anteriores había sido, pues, escandaloso, ¿no? Entonces, es por eso que se mueve tan rápido, entran tantos actores a hacer estas recriminaciones, a buscar responsables, o algunos también vimos que pues a buscar llevar la conversación por otro lado, ¿no? Y Ya, bueno, dime. Sí, justo eso te iba a decir. Al principio, otra vez aquí lo que vemos, sobre todo me gustaría un poco que nos pudieras dar una explicación más amplia sobre el mapa de la izquierda. ¿Qué es lo que vemos allí en esos 5 colores en los que están divididas las menciones? ¿Por qué, por ejemplo, en el primer cuadro esos puntos amarillos están dispersos y no agrupados como los azules, por ejemplo? El que estén agrupados quiere decir que el eje de conversación era más sólido y más estable. Los que están un poco más dispersos quiere decir que utilizaban, o sea, sí hacían referencia a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado, pero distintas formas, un poco separadas desde el eje de la conversación. Las otras estaban muy bien segmentadas, era muy clara la línea en la que se manejaban, pero específicamente en el amarillo, que en este caso es Marcelo Ebrard y Mario Delgado, había mención de ellos, pero de distintas cosas, ¿no? Había tendencias sobre Francia de Marcelo Ebrard, luego de Mario Delgado en el tema de las finanzas, luego otros escándalos relacionados con ellos. Entonces, esto era una dispersión de distintos tonos en los que se retomaba la conversación en función de ellos. El resto estaban muy, muy cerradas y pues hablaban específicamente de lo que se menciona del lado derecho. Ya. Ahora, dime. ¿Sí me escuchas ahí? Un poco lejos. Un poco lejos. A ver, espérame, déjame. Porque creo que tenemos un problema. ¿Ya me escuchas? Sí, ahora ya. bien, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos al segundo, a la segunda etapa. A la segunda etapa. Aquí los colores no están relacionados con la anterior, eso es importante mencionarle, no es un seguimiento de la misma línea. Aquí el amarillo es una línea distinta, es una línea donde se comienza a hacer esta relación y si vemos las horas, o sea, de la medianoche hasta las 8 de la mañana, comenzó esta relación sobre la mala calidad y el diseño de la línea 12. Y si podemos verlo, también este amarillo es un amarillo muy junto, es porque la gente hablaba en el mismo sentido sobre ese tema. En segundo lugar estaba todos los números preliminares relacionados con heridos y con decesos. Y si ves también este rojo,
está disperso, y eso es porque se manejaba el tema de los heridos y de los decesos, pero de distintas formas o de distintos ángulos. Entonces es por eso que está un poco separado. Los otros están mucho más juntos porque la conversación era claramente sobre esto, ¿no? Ahora, aquí es importante revisar que, por ejemplo, el color azul es el seguimiento al tema de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, y aquí ya lo vemos muy junto. Eso quiere decir que ya la gente se centró específicamente en algo hablando sobre su responsabilidad en este tema, ¿no? Y otros casos como información sobre hospitalizaciones y los usuarios que estaban haciendo estas peticiones para poder localizar familiares, que aunque era una conversación más pequeña, era una conversación muy, muy unida, o sea, la podemos ver muy cerrada. De hecho, contra el verde, el amarillo, el azul, la morada es la que está mucho más junta. Eso es porque la gente se unió para ayudar a los demás, para localizar a las personas, que también es una de las cosas importantes que podemos rescatar también de este caso, que salió nuevamente este tema de la solidaridad de nuestra gente. Entonces, pues bueno, eso también es importante recalcarlo, ¿no? Dentro de todo este tema negativo, pues también salió a relucir esta parte de ayudarnos unos a otros. Bien, y en la tercera etapa, y aquí otra vez, nada más hay que recordarle al público que estas etapas tienen que ver con cómo el foco de la conversación va migrando de inicialmente búsqueda de información sobre qué había pasado hacia ya, digamos, toma de posición respecto del suceso. Así es. Sí, aquí ya se tomaba una posición porque pues principalmente en contra de la calidad y del diseño de la línea 12, ¿no? Y entre toda esta información pues salieron los distintos datos, escándalos y cosas que habían salido en años anteriores relacionados con esta línea. Y bueno, en una tercera etapa, si avanzamos un poco, en esta tercera etapa ya en la mañana del 4 de mayo, pues aquí la primer línea de conversación o el primer eje de conversación eran estas señalizaciones de negligencia para las constructoras implicadas. Este es una parte interesante porque aquí estamos analizando información pública. Sin embargo, de los mensajes que me llegaron a mí, a conocidos y cercanos a través de Telegram, a través de WhatsApp, en la noche del 3 de mayo comenzó este tema a empezar a decir, es que Carso, es que las otras constructoras, ¿quién lo construyó? ¿Quién lo construyó? Y eran cierto tipo de usuarios que participaban en algunos grupos políticos que comenzaron a mover esta línea. Al día siguiente ya tuvo el efecto, esa movilización que se hizo en la arena privada y se pasó a la arena pública, que es lo que estamos viendo aquí. Ya el tema de la negligencia relacionado específicamente con las constructoras. Y si te das cuenta, el tema de las manifestaciones, pues bueno, en las zonas del metro, que también fueron muy relevantes en ese momento, pero ya empiezan más líneas de conversación relacionadas a funcionarios públicos y políticos. La tercera línea, la azul, pues aquí es una petición de distintas represalias hacia los actores políticos involucrados. Luego, más adelante, un tema de nepotismo y corrupción relacionado a la administración de la 4T, porque pues aquí comenzaron a salir los diferentes mensajes de por qué no lo habían arreglado, por qué no se le dio mantenimiento, qué es lo que está pasando, seguramente es corrupción, entre otras cosas que se mencionaron por parte de la opinión pública. Y bueno, ¿no? Este tema de la denuncia de la desaparición de un menor de edad, que fue un caso muy viral, no solo en Twitter, porque digo, pensemos que aquí estamos hablando de millones de publicaciones, contrario a otros temas donde hablamos de miles, aquí son millones de mensajes, ¿no? Entonces, entendamos el volumen de esto. Aquí estas denuncias de este chico que estaba desaparecido y toda la búsqueda que hicieron los papás que se dio en Facebook principalmente, ¿no? Pero lo que podemos ver que es interesante de las constructoras, el color morado aquí es el que está disperso. Entonces, había muchos actores y distintas cuentas en arena privada que pasaron después a pública a buscar posicionar el tema de las constructoras. Sin embargo, la relación con actuales funcionarios públicos,
políticos, era cada vez más evidente en los ejes de conversación. Entonces vamos viendo cómo va avanzando de una generalidad, un tema de información, de buscar hospitales, de encontrar sí responsables. Luego en una segunda etapa que está prácticamente enfocada en el tema de los hospitales, ayudar a buscar, y un tema de la mala calidad. Y la tercera ya se empieza a notar esta búsqueda de responsables. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién no hizo qué? O sea, aquí ya empezamos a contestar la pregunta de quién, con todo lo que se decía en la opinión pública, ¿no? Y ya, en un acuerdo, y aquí una cosa que me llama a mí la atención, si estoy leyendo bien, Ingrid, es que ya todo es negativo. Ya no hay ningún eje conversacional relevante que sea positivo. Sí, no, ya no hay ningún eje conversacional que sea positivo, y es que además en ese periodo de tiempo se dieron distintas tendencias en contra de la administración. Estas tendencias eran hashtags 100% negativos hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Pues también dentro de esas mismas tendencias ya eran negativas per se, ¿no? O sea, traían los conceptos como negligencia, entre otros conceptos que por sí solos pues ya eran negativos, y efectivamente lo haces una buena lectura. Aquí todo era una cuestión en contra de distintos stakeholders, ¿no? Por un lado las empresas, por el otro lado funcionarios públicos y políticos, ¿no? Entonces aquí se empezó a generar esta polarización de quién es más responsable, si las constructoras o los funcionarios públicos. Ya. Y esto se une, dime. Perdón, en lo que avanzamos a la última de las etapas, la etapa 4, habría que recordar otra vez que esto que acabamos de mencionar, Ingrid, pasó en menos de 12 horas. Así es. En menos de 12 horas todo esto se fue dando. O sea, la verdad es que a mí me encanta porque son millones de publicaciones, es tanta gente platicando de esto, y por eso fue tan interesante el poderlo dividir en etapas e ir viendo cómo se da un caso de estos, ¿no? Cómo se da una crisis, ¿no? Incluso pensando en las empresas, en el gobierno, que ve cómo se van dando sus crisis. Esto es lo que pasa, va cambiando la conversación. Y ahora sí que el que vaya teniendo más volumen, o el que tenga más influencia, o los líderes de opinión que tengan más impacto en la opinión pública, pues son los que van ganando terreno, ¿no? Y esto es lo que pasa en la cuarta etapa. Eso me lleva a la cuarta etapa, y es que lo que sucede en la cuarta etapa es que ya todos los mensajes de influenciadores, figuras públicas, líderes de opinión pública especializada, que estaban enfocados en esta búsqueda de responsables y recriminaciones hacia el actual gobierno, se tornaron, y esto fue también gracias a lo sucedido en la mañanera, y es que el presidente habla sobre el tema, pero las recriminaciones van en función de la pregunta ¿por qué no fue al lugar de los hechos? Que incluso, no me dejarás mentir, seguramente en Arena Social te debió de haber llegado algún meme o algo relacionado con cómo actuaron otros presidentes y cómo está actuando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este tema de estar constantemente durante este periodo hablando sobre los responsables, quién no fue empático, si hay temas de negligencia, si no se hizo el mantenimiento. O sea, toda esta búsqueda se juntaron tanto la opinión pública, que por supuesto estaba molesta por lo sucedido como tal, pero también líderes de opinión, periodistas, columnistas, toda la parte un poco más experta, que comenzó a utilizar esto también en contra de poco a poco de Morena y también del presidente, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver también muchos casos negativos, ¿no? Las recriminaciones hacia el presidente, sobre todo por no haberse presentado en el lugar, que fue una recriminación sobre todo de opinión pública, en la que le decían, pues bueno, es que hay una falta de empatía, por lo menos eso fue lo que vimos en los mensajes, ¿no? Otras tendencias posicionadas como nos faltan 23, porque aquí también quien tuvo más relación con este tema de nos faltan 23 fue Claudia Sheinbaum, por esta exigencia de que se busque los responsables, de que sí se haga una investigación efectiva y que realmente se sepa qué fue lo que pasó y quién falló en todo este tema del mantenimiento y lo que se tuvo que haber hecho para evitar el incidente, ¿no? Porque no sé si recuerdas
que también al inicio comenzaron a salir estos mensajes de, oigan, ya lo habían reportado, los vecinos ya habían dicho esto, y capturas de pantalla, ¿no? De esto ya lo habían reportado a la alcaldía, nadie hizo nada, y todo eso al final, pues desemboca en estas líneas que estamos viendo en una cuarta etapa. Y bueno, ¿no? Un caso, el testimonio de Miguel, este chico que incluso ya se hizo bastante viral y que ha ido trascendiendo con los días, ¿no? Un poco más adelante, es el tercer punto más importante. Y luego esta línea donde se afirmaba en medios digitales que no había sido un accidente, que había sido negligencia del gobierno, y pues la búsqueda de culpables, pues a través del enojo, pues la rabia, el miedo, entre otras cosas, por parte de los usuarios, ¿no? Porque además lo que se hablaba aquí era, pues bueno, o sea, ya pasó en esta línea, y a partir de ahí empezaron a salir las fotos de las otras líneas, de todo el tema del metro, que la gente está exigiendo que exista un mantenimiento, ¿no? Y eso pues se lo recriminan al actual gobierno porque según pues lo que se dice en los medios digitales, pues ellos se tendrían que hacer responsables de esa parte, ¿no? Y es básicamente con lo que se cierra, pero esta evolución es muy interesante, como la constancia de mensajes sobre responsabilidad, sobre quién tuvo la culpa, sobre temas de negligencia, corrupción, etcétera. Primero empezaron con el como gobierno en general, ¿no? Y con actores muy en específico, y después finalmente desembocan en mensajes negativos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que mucho de lo que se preguntan los líderes de opinión y figuras públicas es cómo va a afectar esto, pues, en las urnas, ¿no? Que claro. También eso es la pregunta obligada, Ingrid. Así es. A ver, esto ocurre exactamente a la mitad de la campaña electoral. Hoy justamente estamos a poco menos de 4 semanas de que se lleven a cabo las elecciones en las cuales se van a renovar miles de puestos públicos en el país, y pues finalmente no se puede soslayar ese punto. ¿Cuál es la lectura que tú tienes hasta este momento respecto de cómo esto eventualmente se puede traducir en votos de castigo, por supuesto? Mira, yo he visto que en las últimas 4 semanas que hemos hecho un análisis constante del proceso electoral, Morena es el único partido que se ha mantenido con el porcentaje más alto de negativos. Primero empezaron con el tema de Salgado Macedonio, luego más escándalos relacionados con violencia contra la mujer, acoso sexual y otras cosas, y luego el tema del metro. Y el tema del metro no es, una inflexión, o no es una curva, una montaña que puedan tapar fácilmente por el volumen de conversación que generó, que como te decía en un principio, no solo fue a nivel nacional, fue a nivel internacional. O sea, distintos medios de comunicación con mucho, pues con mucha influencia retomaron esto, y también han retomado las líneas de comunicación sobre la parte de la negligencia. Entonces ya es un tema conocido, y lo cierto es que viendo otros casos del pasado donde hemos visto este tipo de crisis, donde la ciudadanía se ve afectada, son difíciles de tapar, son difíciles de dejar ir, y la verdad es que siempre queda una cierta parte de opinión pública que lo sigue recordando, y lo hemos visto por lo menos nosotros en la cantidad de negativos que trae Morena cada semana. Arriba de 70%, cada semana ha estado Morena, o sea, no han bajado, no ha incrementado sus positivos, se mantiene una conversación muy negativa hacia ellos. Ya, digamos, como acto reflejo, no sé si es acto reflejo o es una estrategia del presidente, o quizá una incapacidad o una determinación a no cambiar, de atraer siempre la marca. Digamos, ¿le pudo haber ido peor a Morena en esta lectura si el presidente no atrae la marca hacia sí? ¿O de plano ya pasamos el punto en el que el manto del presidente no sirve o ya no es tan eficaz? Pues mira, por lo menos de lo que vimos en este caso, el presidente afectó todavía más. Si hubiera sido, por ejemplo, ¿no? Lo que vimos nosotros en Morena específicamente, el nombre que más aparecía era Mario Delgado.
¿no? Esta relación Morena, línea 12, Mario Delgado. Ese era uno de los nombres que más aparecía. Pero el más grande dentro de esa conversación era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el efecto, en este caso, por lo menos, sí fue más negativo para Morena porque se hizo una asociación en las publicaciones que había en medios digitales entre el presidente, Morena, la línea 12, por una falta de empatía. Y como eso genera una molestia, pues ya también se convirtió en una constante y en un movimiento, y es que a pesar de que pudimos ver todos muchas publicaciones, por ejemplo, del tema de las vacunaciones a los maestros, ni aún así le hizo mella la cantidad de negativos que trajo esta semana el gobierno. O sea, traían arriba del 80% de mensajes negativos, es de los más altos que hemos visto hasta ahorita. Ya. Y por cierto que seguro va a generar algún volumen de conversación la decisión de hoy de sustituir la mañanera por un concierto con Eugenia León, mientras afuera había una manifestación de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Sí, de hecho, parte de lo que, por lo menos lo que he visto hasta ahorita, no he hecho un análisis profundo de esa parte, pero de lo que he visto yo hasta ahorita en medios digitales, principalmente está este movimiento en el que dicen que nos ganamos a un director de secundaria por el tema del festival. Entonces está tomando en forma sarcástica y en forma de burla en contra del presidente este tema en específico, ¿no? Habrá que analizarlo muy puntualmente, pero sí he visto constantes mensajes negativos donde pues, la gente no lo puede creer, ¿no? O sea, dice, no fue al lugar, hay una falta de empatía, no hubo las acciones que se tuvieron que haber tomado, las que fueran para evitar este incidente, porque se pudo haber evitado, y además todavía está este tema del festival que le suma más negativos al tema de la empatía, ¿no? O sea, tiene esta manifestación ahí, luego viene el tema del festival, entonces a la gente no le hace sentido esta incongruencia. Ya. Bueno, pues Ingrid, como siempre, muy interesante escuchar tus análisis y ver los datos que, como lo decimos cada 2 semanas, son datos duros, provienen de la lectura de lo que las personas decimos, las manifestaciones que realizamos en las redes sociales. Por aquí nos veremos dentro de 2 semanas. Claro que sí, encantada. Ya estaremos muy cerca de las elecciones, entonces a ver qué tal, a ver cómo va la conversación. Así es, y seguramente vamos a tener que plantearnos alguna edición extraordinaria de este análisis que hacemos contigo. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Excelente noche, muchas gracias a ti. Gracias, Ingrid Álvarez Rivadeneira, de la empresa Metrix, especializada en la lectura, interpretación y análisis de la conversación digital en nuestro país.